Son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Nos actualiza la información Ángel Villaescusa. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El Parlamento de Venezuela ha presentado el documento con el que insta al gobierno de Nicolás Maduro a romper relaciones con España. Es la respuesta a la aprobación en el Congreso de los Diputados de nuestro país la semana pasada, con los votos del PP, de Vox y del PNV, de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Desde Caracas informa para la SER Manuel Covela. Menos de una semana necesitaron los diputados de la Asamblea Venezolana que controla el chavismo para elaborar, a petición de su presidente Jorge Rodríguez, el documento con la propuesta para pedir al Ejecutivo la ruptura con España. El Parlamento venezolano justifica su iniciativa como una acción recíproca frente a la proposición no de ley que aprobó el Congreso de los Diputados de España, que pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez reconocer al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Decisión que el Poder Legislativo de Caracas considera un desconocimiento de la soberanía. Hace más de 200 años los expulsamos para siempre de esta tierra. Hace más de 200 años dejamos de ser esclavos del Imperio Español. El acuerdo también señala que en los últimos años la derecha española ha dado refugio a fascistas y terroristas, refiriéndose así a opositores venezolanos. Cambiamos de asunto. El Gobierno ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el Plan para la Regeneración Democrática, un proyecto centrado sobre todo en la lucha contra la desinformación. A partir de ahora, o a partir de su aprobación, habrá un registro de medios con información sobre su financiación y las administraciones públicas deberán además dar datos sobre la publicidad institucional. Esto decía el ministro Ernest Urtasun. Es una información que hoy o no se presenta o se presenta de forma opaca. A partir de la implementación de esta normativa, todas las instituciones públicas deberán publicar esta información de forma visible, clara y transparente. El PP ya ha anunciado que va a votar en contra cuando el texto llegue al Congreso de los Diputados y el resto de grupos en general critican que haya sido el Gobierno poco ambicioso en algunos aspectos, como la modificación sobre la ley que protege el derecho al honor y de rectificación, o también los cambios en el Código Penal para revisar los delitos que afectan a la libertad de expresión. El resto de partidos tenían posiciones diferentes. Las repasamos con Sara Selva. El PP se ha dedicado a rebautizar el plan. Quiero referirme también al plan de regeneración o plan de degeneración. Y después atacarlo. Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona, su gobierno o su entorno. Deja claro Tellado que estarán enfrente si las medidas van más allá de la transposición de las directivas europeas. Entre los socios, en cambio, lo que esperan es mejorar el texto. Para que sea una regeneración profunda, pues tendrá que ser más profundo que... Eso dicen en Bildu. En Esquerra hay más decepción, entre otras cosas porque el plan, dicen, no incluye una reforma integral de la ley Mordaza. Desde el final de Polo Serrano, a mí no me decepcionaban tanto. Y en Podemos... Una simple transposición de una directiva europea no es un plan de regeneración democrática. Condicionan el apoyo de sus 4 diputados a que se incluyan algunas de sus demandas. Y el Banco de España ha mejorado en 5 décimas la previsión de crecimiento y ahora calcula que la economía de España va a crecer un 2,8%. Jordi Fábrega. Mientras a nivel europeo todas las previsiones señalan que el estancamiento económico se mantiene, en España ocurre todo lo contrario. Todos los organismos constatan el vigor de la economía. El último, el Banco de España, que ha mejorado por tercera vez sus previsiones de crecimiento para este año. La última calcula que el año terminará con un avance del 2,8% del PIB, 5 décimas por encima de lo que calculaban en julio. Esto supondría mejorar los datos del año pasado. Una mejora sustancial que tiene 2 explicaciones. La primera es la incorporación de los últimos datos del INE, que de por sí ya incrementan la base de crecimiento económico, y la otra es el impulso del turismo, tras un año que volverá a dejar cifras récord de visitantes. Aunque el Banco de España cree que estamos cerca del límite del impulso turístico y avisa también de que el consumo de las familias sigue siendo muy débil, al igual que la inversión. Es todo, más información en cadenaser.com. Ahora sigue El Faro con Mara Torres y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora con más noticias aquí en la Cadena Ser. Cadena Ser. Servicios informativos.